La mayoría de la gente solo ve a las figuras detrás de la pantalla e imaginan lo grandioso que puede ser su vida al sumar triunfos y popularidad, pero no se imaginan la cruzada que han tenido que pelear para llegar a donde se encuentran, porque muchas veces la magnitud del triunfo es directamente proporcional al sufrimiento que han tenido que soportar. Tampoco conocen las luchas mentales que han tenido que librar ni el significado que tiene para ellos cada logro, porque todos ambicionamos cosas diferentes y son justo las que nos llevan a intentar hasta llegar a la meta deseada. El drama completo en la vida de Niki Lauda pocos lo conocen. Piloto icónico de la máxima categoría que desde su emancipación cuando joven hasta su muerte, el mensaje que parecía transmitir sería: solo vive la vida. Andreas Nikolaus Lauda nace en Viena, Austria, el 2 de febrero de 1949, en el seno de una familia acomodada. Dedicados a los negocios y a la banca, esperaban que el joven Niki siguiera la tradición familiar. Pero Andreas tenía otros planes. A él le gustaba la velocidad. Y sabía que en los inicios de la Fórmula 1, y fundada un año después de su nacimiento, se había nutrido de pilotos de familias de clase alta, y él era esa clase de rebelde. Al comunicarle su resolución a la familia, obviamente le volvieron la espalda. Su abuelo intentó impedírselo, pero Niki no lo permitió. Y en 1968, con 19 años cumplidos, se mudó de Viena a Salzburgo para empezar a competir en la Fórmula B. De ahí, escaló a la Fórmula 3. En estas dos categorías primero cosecharía logros modestos, pero conforme conocía mejor los monoplazas, mejoraba en su desempeño. En esta época su abuelo, que seguía insistiendo en su regreso, le cortaría todas las líneas de crédito que tenía en su banco. Niki ahora estaba desamparado económicamente, ya que las ganancias de pilotar en estas categorías era ínfima, por lo que acudió a una entidad bancaria que era competencia de la de su familia, el banco Raiffeisen, y pediría un préstamo para sostener su carrera de piloto. Al enterarse el banco del destino que tendría el dinero que estaban prestando, le pedirían al joven Lauda una garantía, ya que era bien sabido que bastantes pilotos fallecían en las carreras de automotores en esos años. Así que en caso de morir, ¿quién pagaría la deuda adquirida? La respuesta del joven Lauda fue sacar un seguro de vida a su nombre y colocando a la institución como beneficiaria. El banco quedó bastante conforme. En 1971, ya rebasando la veintena de años, sería firmado por la escudería March Engineering para participar en la Fórmula 2 europea, mejorando sus marcas. Y en el mismo año, la escudería le requeriría como piloto suplente para una carrera de la escudería mayor, STP March Racing, en el Gran Premio de Austria, su gran premio de casa. Aunque lamentablemente registraría un retiro. De cualquier manera y a pesar del sabor amargo del retiro, Niki por fin había llegado a la Fórmula 1. Esto ilusionaba al jovencito que se había emancipado de una manera casi agresiva de su familia, y había pasado de vivir cómodamente a vivir precariamente obligado a administrar hasta el último centavo, solo para seguir su sueño de ser piloto. Ahora sabía que sería considerado como un piloto oficial de la escudería para la siguiente temporada. Al terminar la temporada 1971, Niki no contaba con el dinero para pagar el préstamo, por lo que la deuda de Lauda crecía en tanto no pudiese cubrir los pagos. Así que Niki convencería con rendimiento puro a su escudería para correr no solo en una competición, alternaría las fechas de los campeonatos de varias categorías, corriendo en 1972 las 12 carreras del campeonato de Fórmula 1 y aunque cerrase la competencia 23º, también correría las 11 carreras de la temporada de Fórmula 2 europea, donde logró posicionarse quinto, y las 4 fechas de la Fórmula 3000 europea también para March Engineering, donde resultaría campeón. Al final del año, podría pagar parte de su deuda quedando de nuevo en la calle, pero ya como piloto oficial dentro de la categoría reina. Su desempeño no solo en la Fórmula 1, sino en las demás categorías haría que la escudería Marlboro BRM posara sus ojos en el joven Lauda y lo firmaría para la temporada 1973. También entraría ese año al mismo equipo Clay Regazzoni, piloto que se empezaría a destacar en la Fórmula 1 y desde 1970 había militado en las filas de Ferrari, hasta que en el año 1973 probaría con Marlboro. Como compañeros lograrían buena química, pero la falta de fiabilidad, al registrar 9 abandonos de las 15 carreras de la temporada, harían que Niki se replanteara su estadía en la escudería de la cigarrera. Clay terminaría 18º en el campeonato y Niki 17º. Hacia el final de la temporada, Clay por su parte negociaría su regreso a Ferrari para el año 1973. Al ser fichado, Enzo Ferrari le preguntaría sobre el que fuese su compañero, el joven Niki, al que se le veía el hambre de competir. Tras las excelentes referencias de Regazzoni, Enzo no dudaría en ficharlo también para Ferrari para la temporada 1974. De esta manera la escudería del cabalino rampante le robaba a sus 2 pilotos a Marlboro. Así Lauda por fin llegaba este año a una escudería con mucho mayor presupuesto y que se encontraba en proceso de reestructuración para volver a ser parte del top de la parrilla. Pero Niki no tenía pelos en la lengua y tras las pruebas de pretemporada de Ferrari no tendría problema en decirle a Piero Ferrari, hijo de Enzo, que el auto literalmente era una mierda. Al enterarse de esto, Enzo Ferrari le preguntó si había dicho eso realmente de manera abierta y él se lo confirmaría de frente y con todo el equipo como testigos.
por lo que Enzo le dijo que si mejoraban el auto de acuerdo a sus demandas, le retaba a mejorar los cronos con esa mierda en Fiorano. Nicky respondió bajando el crono en 8 décimas, callando algunas bocas. Obviamente los ingenieros y técnicos trabajaron para darle un monoplaza respetable. Esa temporada Lauda, ya con 24 años, abriría con una segunda plaza en la primera carrera del calendario, el Gran Premio de Argentina, para después en Brasil reportar un lamentable retiro. Y en Sudáfrica solo lograría una 16ª posición. Nicky se esforzaba por retroalimentar a los ingenieros, pero también se encontraba en el proceso de entender mejor el nuevo monoplaza. Para la cuarta fecha en el Gran Premio de España, lograba la pole position, pero sería superado por un Lotus que era la escudería a vencer. Tras mucho esfuerzo lograría rebasarle. El monoplaza negro, al perseguirle para pelearle la primera posición, terminaría abandonando por problemas en el motor. De esta manera Lauda se quedaba prácticamente solo al frente, logrando su primer victoria en la máxima categoría, con un gap de 35 segundos sobre su compañero de equipo. Esta victoria, aparte de enmarcar el primer triunfo del austriaco, también sería la primera victoria de Ferrari tras 2 años de sequía. La gente de la escudería escarlata no cabía de gusto. Con esto, Enzo sabía que el fichaje del irrespetuoso Lauda había sido el correcto. A partir de la victoria de Nicky, se posarían más miradas sobre el piloto austriaco, y en el paddock se le empezaría a llamar Rata, debido a la proyección de sus dientes superiores y su cara y cuerpo flacos. Este apodo primero se mencionaría de manera secreta entre pilotos y detractores, y luego se daría a saber de manera abierta incluso en los medios, pero a Lauda parecía no afectarle. Justo tras la partida de Lauda en el equipo Marlboro, fichaban a Emerson Fittipaldi, que desde la segunda carrera del campeonato empezaría con una muy buena racha. De hecho, Nicky y su compañero pudieron pelearle el campeonato, pero Lauda en la primera mitad ya sumaba 3 abandonos, y cerraría la temporada con una victoria más en el Gran Premio de Países Bajos, pero 5 retiros al hilo. Esto en total serían 8 retiros en una temporada de 15 carreras, lo que terminaría colocándolo en la 4ª posición del campeonato de pilotos. El compañero de Lauda, Clay, quedaba en segundo lugar a tan solo 3 puntos de Fittipaldi. Al tener ahora punto de comparación, después de correr para más escuderías e incluso considerando el desempeño de sus compañeros, se dio cuenta de que él registraba más abandonos. Esto era porque forzaba al límite los motores y los quemaba, o porque se accidentaba al correr con una intensidad inusitada. La siguiente temporada, la 1975, aprendería a administrar mucho mejor las prestaciones del monoplaza y mejoraría su desempeño al administrar su mismo impulso. También les quedaría claro a los demás pilotos que la competencia por el campeonato, de nuevo, se daría incluyendo a los 2 pilotos de Ferrari, Clay y Nicky. En el Gran Premio inaugural, el de Argentina, Clay quedaría cuarto y Lauda llegaría detrás en sexto lugar, lo cual no agradaba nada a Lauda, que ahora era un piloto más cerebral. Se encontraba forjando el carácter que lo caracterizaría más adelante, frío y calculador con todo lo que respectase a los autos y a la pista. Los siguientes 3 grandes premios registraría 2 quintas posiciones y un retiro. Pero mientras Clay reportaba un bache durante 3 premios seguidos, Lauda, a partir del Gran Premio de Mónaco, el quinto de la temporada, lograría una de las mejores tandas de podios de su carrera. El austríaco sumaría 3 victorias: Mónaco, Bélgica y Suecia. Después de esta seguidilla de victorias, pelearía encarnizadamente con James Hunt, piloto inglés que se encontraba en su 3ª temporada en la máxima categoría. Todo un playboy desgarbado y extrovertido, un verdadero rockstar del medio. James estaba levantando de un horrible bache de 5 retiros, y en caso de que Lauda tuviera problemas hacia el final de la temporada como el año anterior, era posible que Hunt pudiese pelear por el campeonato, ya que con el envión con el que se levantó del bache, auguraba batallas interesantes con Nicky, que llegaría en segundo lugar en Países Bajos, gran premio que ganaría Hunt. Luego Lauda se anotaría una nueva victoria en Francia. Hunt llegaba segundo. El duelo estaba cantado. Luego la Rata batallaría en el Gran Premio de Gran Bretaña para llegar en 8ª posición, y James quedaba descalificado. Emerson Fittipaldi ganaba ese gran premio regresando a la batalla por el campeonato también. Después, Nicky se subiría de nuevo al podio, pero en una 3ª posición en el Gran Premio de Alemania. Hunt en ese gran premio se retiraría, cortando un poco sus aspiraciones por el título. En el siguiente gran premio, el de Austria, Lauda lograba una 6ª posición, y Hunt se subía al segundo peldaño del podio. En el penúltimo gran premio, en Italia, Clay, el compañero de Lauda, se anotaba la victoria. Fittipaldi la 2ª posición y Lauda completaba el podio. Hunt llegaría quinto despidiéndose de la pelea por el campeonato. En la última carrera de la temporada, el Gran Premio de Estados Unidos, Nicky cerraba una temporada soñada con la victoria y el campeonato de pilotos. Con esto reconciliaba a Ferrari con los campeonatos. Fittipaldi terminaba la carrera y la temporada también en 2ª posición a 9,5 puntos de Lauda. Hunt cerraba la temporada cuarto. El primer campeonato de Lauda marcaría un parteaguas en su carrera. Lauda había logrado la madurez y el temple de otro tipo de campeones en la Fórmula 1. Este año también Lauda daría otro paso importante para su vida personal. Se casaría con la chilena austriaca Marlene Knaus,
La fortuna le sonreía al nuevo campeón, ahora formando una nueva familia. El inicio de la temporada 1976 nos presentaba un Fittipaldi que estrenaba escudería propia, por lo que se despedía de la competencia por el campeonato. Hunt era fichado ahora por el Marlboro Team McLaren, y Lauda había logrado mejorar el monoplaza con Ferrari. Después de haber ganado el campeonato del año anterior, ahora era conocido en el paddock como Super Rata. Lauda y Hunt ya se conocían desde su participación en categorías menores, y no se llevaban mal, de manera que la batalla sería entre amigos. Lauda iniciaba la temporada con su racha más impresionante de podios, hilando 7 podios de manera consecutiva, victorias en Brasil y Sudáfrica, mientras que Hunt se retiraba en Brasil tras un accidente por problemas en el acelerador. Pero peleaba con Lauda en Sudáfrica, donde llegaba a meta segundo. Luego, en el Gran Premio del Oeste de Estados Unidos y en el de España, tomaría el segundo lugar del podio. Hunt en el de Estados Unidos se retiraba tras un accidente, pero se llevaría la victoria del de España, tras una polémica sobre la legalidad de su monoplaza que ganaría apelando. Con esto quería declarar que regresaba a la pelea por el título. Pero en los 2 siguientes grandes premios, Bélgica y Mónaco, de nueva cuenta registraría 2 nuevos retiros por fiabilidad. Grandes premios en los que Niki lograba la victoria. Parecía que el austríaco no tendría contestación esa temporada, pues se le notaba confiado y dominante en pista. El único que podría pelearle atravesaba por un bache, y Lauda ya sumaba casi el triple de puntos que Hunt, que en el siguiente Gran Premio en Suecia parecía levantarse de a poco cerrando la carrera quinto, mientras que Lauda conseguía el tercer escaño del podio. En el siguiente Gran Premio en Francia pelearían, pero desgraciadamente el motor de Lauda se daba por vencido, cediéndole la victoria a un aliviado Hunt que sentía salir del letargo del inicio de temporada. Luego en Gran Bretaña, solo 3 autos terminarían la competencia sin ser lapeados. Solo 10 autos terminarían la carrera, donde Lauda se llevaría la victoria después de pelearle a Hunt, pero el británico terminaría siendo descalificado. El siguiente Gran Premio, el 10º en el calendario en Alemania, se disputaría en el circuito de Nürburgring, que en ese entonces todavía contaba con una extensión de casi 23 kilómetros. Las condiciones meteorológicas cambiantes y la poca seguridad en pista harían que Lauda pidiera que se cancelara el Gran Premio en una junta de pilotos anterior a la carrera, pero se decidió proseguir según el calendario. El clima lluvioso había dejado húmedo el pavimento en algunas zonas del trazado, y nadie sabía con qué neumáticos iniciar la carrera. Todos, menos Jochen Mass, compañero de Hunt, largaría con neumáticos de seco. Los demás terminarían largando con neumáticos para mojado, pero apenas en la segunda vuelta tanto Hunt como Lauda entrarían por neumáticos de seco. El ritmo del austríaco en pista era sorprendente, efectuando la remontada, pero un fallo en la suspensión del Ferrari de Niki le haría perder el control, saliendo de la zona más sinuosa del circuito, y en la curva Berberg, al no poder doblar correctamente, se estrellaba contra el muro. De inmediato el auto destrozado se prendía en llamas mientras giraba sobre la pista. Quedaba totalmente girado, y Brett Longer, piloto de Sontes Ford, le impactaba de frente al no poder esquivarlo junto a otro piloto. Los pilotos accidentados no tendrían problema en salir de sus monoplazas, pero Lauda tras el impacto había perdido el casco y se encontraba desmayado en medio de las llamas. La longitud del circuito no permitía que las asistencias llegasen rápido. Otros 3 pilotos se frenarían para ayudar: Arturo Mazzario, Harald Ertl y Guy Edwards. Cuando finalmente entre comisarios y pilotos intentaban acercarse, las llamas les repelían. Niki estaba atrapado en un infierno y moriría en su cockpit. Pero Arturo Mazzario, piloto italiano de Williams, y al haber militado anteriormente en Ferrari, él sabía lo que muchos no: los cinturones de seguridad de Ferrari se cerraban diferente a los de otras escuderías. Luchando contra el fuego, lograba liberar a Lauda, que había permanecido en las llamas durante 55 segundos. Y aún siendo delgado y bajito de estatura, Arturo le cargaría para alejarlo del monoplaza que se consumía en fuego. El helicóptero transportó a Niki al hospital en estado crítico. Las quemaduras, las costillas rotas y los gases inhalados no le otorgaban muchas esperanzas de vida. Para estabilizarlo, los médicos le tuvieron que poner en un estado de coma inducido. El panorama era tan desalentador que un sacerdote asistiría para otorgarle la extrema unción. Esto llegaría a los oídos de Enzo Ferrari por una llamada de Daniel Audetto, el director técnico de Ferrari, y de inmediato Enzo dio la orden de contratar a Fittipaldi. En la pista, la carrera sorprendentemente se reanudaría, y Hunt la ganaba, recortando la diferencia de puntos que tenía con el austriaco. Durante el periodo en coma, Lauda recibiría una cirugía de injerto de piel. Tras una semana despertó y se mantuvo estable y ganando fuerza. Las 3 semanas siguientes las pasaría convaleciente de otras 3 cirugías de injertos de piel, y también la pasaría pendiente del televisor, viendo cómo Hunt lograba una 4ª posición en Austria y ganaba en el Gran Premio de Países Bajos. La diferencia en puntos se reducía y Lauda podría perder el campeonato que antes parecía prácticamente asegurado. Esto activaba en Niki la necesidad de correr de nuevo, para defender el título que se le desvanecía entre las manos. When I came to the hospital, you feel like kind of you feel like you are very tired and you would like to go and sleep, but you know it's not just going sleeping, it's something else. And then you just fight with your
with the brain. You hear noises and you hear voices and you just try to listen what they're saying and you try to keep your brain working and to get the body ready to fight against the illness. And I think this was very good that I did that because in that way I survived. Por eso, aún con las heridas todavía sin cicatrizar y cubiertas de vendajes ensangrentados, se presentaría en el paddock del Gran Premio de Italia, dispuesto a correr, imponiéndose las indicaciones de Enzo Ferrari, que le pedía que no se presentara todavía. Pero Niki, molesto por la situación y actitud del director de equipo, y sintiendo su campeonato en riesgo, corrió con la cara y cabeza todavía heridas, las manos y parte del cuerpo lastimados y con las costillas todavía sin soldar del todo. La carrera la terminaba en cuarta posición, tras un esfuerzo titánico, ya que durante el fin de semana de carrera había sufrido mareos, vómito y ya en pista, ataques de pánico detrás del volante de su monoplaza, que él mismo aseguraría que le paralizaban en ciertos instantes. El siguiente fin de semana de carrera, en el Gran Premio de Canadá, lograría solo una octava posición, mientras Hunt se llevaba la victoria. Esto reducía mucho más la diferencia de puntos que a inicios de temporada parecía abismal. Niki lograría reponerse un poco en el penúltimo Gran Premio, el de Estados Unidos, donde lograba el tercer peldaño del podio, pero de nuevo Hunt se llevaba la victoria. El campeonato se definiría en el último Gran Premio, el de Japón, que se estrenaba en el calendario. La diferencia en puntos era de apenas 3 unidades a favor del austriaco, de manera que quien ganase la carrera se llevaba el campeonato. Pero de nueva cuenta, el domingo de carrera, las condiciones climatológicas no serían las propicias para correr. La largada se había ya pospuesto 2 veces y el diluvio parecía no terminar. Niki en su garage se quejaría con Daniel Audetto, su director deportivo, y con Mauro Forgeri, director técnico de Ferrari. Es inútil seguir así, ya que los autos en pista trompeaban y reportaban un grip casi nulo. El mismo Hunt también declaraba: si esto continúa así, no correremos. Por parte de dirección de carrera se consensaba con todos los pilotos y la sensación general era de no querer correr, por lo que Bernie Ecclestone, director de la Fórmula 1, acordaría con todos que para hacer oficial la carrera solo saliesen a dar unas cuantas vueltas y se retiraran. De esta manera la carrera se daría por corrida de manera oficial, y así la Fórmula 1 no perdería dinero por los derechos de transmisión y negocios alternos. Todos accedieron y lo confirmaron con sus respectivos equipos, Lauda y Hunt incluidos. La carrera finalmente se largaba bajo la intensa lluvia. El spray era tan intenso que apenas permitía ver los monoplazas. Varios pilotos se retiraban desde el inicio de la segunda vuelta, de manera que Niki, después de completar unos giros, se retiraba y al salir de su monoplaza argumentaba: mi vida vale más que un campeonato. Y de esta manera cumplían con el pacto de caballeros que se había platicado minutos antes. Pero lo que nadie sabía era que Alistair Caldwell, director deportivo de McLaren, le sentenciaría a Hunt para no abandonar. Sorpresivamente la lluvia cesó en la vuelta 24. Lauda esperó un poco más en el paddock, pero al rodarse en pista la vuelta 32, el austríaco ya se retiraba definitivamente del circuito y se dirigió al aeropuerto con su esposa Marlene. Restando 5 vueltas, a Hunt, que lideraba, se le reventaría un neumático de lluvia y entraría en pits a cambiar gomas, e iniciaría una remontada que lo colocaría en la tercer plaza al final de la carrera. Niki se enteraba del resultado de la carrera ya en el aeropuerto a punto de abordar. Finalmente quedaría en el segundo puesto en el campeonato de pilotos, solo un punto por debajo del británico. Esto pareció no importarle mucho, ya que no le desagradó que Hunt fuese el que se quedara con el campeonato como sucediese años atrás en el campeonato de Fórmula 3. De hecho, Niki llegó a declarar sobre su pelea por el campeonato: When he won the championship by half a point in front of me, I said to him, I'm more happy that you are the world champion than any of the other guys. El accidente de Niki en esta temporada marcaría su vida y al deporte mismo, ya que Lauda se convirtió en un acérrimo activista en pro de mejorar la seguridad del deporte automotor, cruzada que continuó hasta el fin de sus días. 70s, unfortunately, we were paid very little money. It was unbelievably dangerous because there was no safety compared to today. And if you ask me today, I would prefer to race today. Less risk and more money. Ya en el año 1977, Lauda regresaría al paddock sin vendajes, luciendo un nuevo rostro, ya que los injertos de piel no habían funcionado del todo, debido a que su sistema inmune los rechazaba. Esto le daba la apariencia de una momia andante. Prácticamente nadie le podía sostener la mirada. El único que se atrevía a hablarle de frente e incluso bromear con él era su ahora cercano amigo James Hunt, que le diría en una ocasión: no deberías preocuparte por tu cara, Niki. Ya eras horrible antes del accidente. Realmente no le importaba a Niki cómo le viese, pero empezó a aparecer siempre con una gorra que tapaba parcialmente sus cicatrices. Obviamente las gorras que usaba siempre tenían el logotipo de algún patrocinador, convirtiéndose en un anuncio ambulante. Así nos mostraba que también era muy buen negociador. I had the cap on because the cap is my protection for stupid people looking at me stupidly. They always want to see what the hell's going on under the cap. And to protect myself, feeling more comfortable, I put a cap on. En pista,
Ahora el duelo podría darse contra Roddy Scheckter, piloto sudafricano que corría para Walter Wolf Racing, o con Mario Andretti, italiano de la escudería John Player Team Lotus. En esta temporada Hunt no parecía tener un monoplaza tan confiable. El campeonato lo empezaría Niki con un retiro en el Gran Premio de Argentina, esto por alimentación de combustible, mala manera de empezar, pero se repondría en Brasil, consiguiendo una tercer plaza, luego una victoria en Sudáfrica y una segunda plaza en el Gran Premio del Oeste de Estados Unidos, por arriba de Scheckter pero por debajo de Andretti, que se llevaba la victoria. En el siguiente Gran Premio, el de España, llegaría empatado en puntos con Scheckter pero no concretaría su participación en esta carrera, y de nuevo Scheckter terminaba tercero, y Andretti se llevaba también la victoria. Esto complicaba el campeonato para Lauda, que tras ese abandono solo reportaría uno más, 3 carreras después en el Gran Premio de Suecia y en lo restante de la temporada. Pero las dos anteriores, en Mónaco y Bélgica, terminaría segundo, y ya desde Bélgica, Andretti y Scheckter batallarían con sus monoplazas, reportando abandonos ya fuese por la fiabilidad de sus autos o por verse involucrados en accidentes que les obligasen al abandono. De esta manera Lauda se separaba en puntos de manera gradual durante la temporada, en la que sería la temporada con más fechas en el calendario al sumar 17 carreras. Lauda se anotaba 3 abandonos, 12 carreras dentro de la zona de puntos, de las cuales 10 serían podios y 3 victorias. Una temporada increíble y dominante por parte de Niki, que incluso se daría el lujo de no correr las últimas 2 carreras, representadas por el Gran Premio de Canadá y el de Japón, ya que desde el Gran Premio de Estados Unidos, por puntos, sería imbatible, y se coronaba como campeón por segunda ocasión en la máxima categoría. Una anécdota notable, que nos habla del humor ácido que lucía Lauda cuando no se comportaba como una computadora, se daría durante el recorrido que daba al circuito de Nürburgring, antes del Gran Premio de Alemania de ese año. Uno pensaría que el reencontrarse con el lugar donde ocurriese su accidente le afectaría. Caminaba con Bernie Ecclestone y otros acompañantes. Unos aficionados alemanes le reconocerían y desde la barrera le preguntaron a gritos por qué había vuelto ahí. Y uno de sus acompañantes les contestaría también a gritos: ¡está buscando su oreja! Los aficionados se retiraron algo confundidos y enojados, mientras Niki y el grupo que le acompañaba se desternillaban de risa. Aún tras haber ganado el campeonato en el 77, las diferencias y constantes choques con Enzo en Ferrari harían que abandonara la escudería escarlata, y la temporada 1978 se presentaría con el Parmalat Racing Team, que en realidad era el nombre que recibiría en ese entonces el legendario equipo Brabham, pero se rebautizaba debido al patrocinio de la marca de lácteos. Este ingreso de capital serviría principalmente para pagar gran parte del sueldo de Lauda, que había cerrado un contrato por $1 millón, el contrato mejor pagado para un piloto hasta ese momento en cualquier competición de automóviles. Los contendientes esa temporada serían Mario Andretti, que seguía en muy buena forma con el equipo John Player Team Lotus. El año anterior habían sido bastante competitivos, y Mario se había llevado el tercer puesto en el campeonato. Su compañero Ronnie Peterson también llegaba en buena forma, al igual que Carlos Reutemann, piloto argentino que también se había mantenido peleando por las posiciones altas de la tabla. Hunt, a pesar de que seguía siendo el de siempre, desgraciadamente su monoplaza no. Así que con el Marlboro Team McLaren, esta temporada lucharía más con la fiabilidad del monoplaza que con los demás pilotos. Al igual que Lauda, que registraría 9 abandonos durante la temporada de 16 fechas. Panorama desalentador para el equipo y para el piloto. Cabe destacar que en todas las carreras que logró terminar, hizo podios, llevándose 2 victorias en Suecia e Italia. Aún así, esto no sería suficiente para pelear por el campeonato, y solo alcanzaría a sumar los puntos que le otorgaban la 4ª posición al finalizar la temporada. A Hunt le iría peor, terminando 13º, y Andretti se coronaba campeón. Ya en la temporada 1979 renovaba con el equipo Parmalat Racing Team. Parecía un borrón y cuenta nueva, pero esta temporada sería una temporada horrible, donde prácticamente no correría, ya que entre los accidentes, por la pobre manejabilidad del monoplaza y los problemas de fiabilidad, Niki solo terminaría 2 carreras de las 15 del calendario, abandonando en 11 y definitivamente no corriendo las últimas 2 del calendario. Sumó solo 4 puntos para quedar 14º en el campeonato. Hunt la llevaría peor, ya que se retiraría de la competencia a mitad de la temporada con una sola carrera terminada en 8ª posición. Un año negro para los dos pilotos, que se retirarían de la Fórmula 1 con un sabor de boca agridulce al finalizar la temporada. Niki se sentía totalmente desencantado del deporte automotor, sentía que había llegado al límite, y hacia el final del año se despedía de la categoría reina para dedicarse a otra de sus grandes pasiones, e invertiría en un negocio de aviación. Niki fundaría su aerolínea Lauda Air, y con esto se convertía en uno de los pioneros de los vuelos charter, vuelos que en ocasiones él mismo pilotaba, ya que para ese entonces ya contaba con la licencia como piloto y las horas de vuelo necesarias para encargarse de vuelos comerciales. James Hunt, que también se había retirado algo molesto y resentido con el deporte, había caído en una espiral destructiva. Bebía demasiado e invirtió su dinero en negocios que no fructificaron, así que perdió todo. Se encontraba prácticamente en la calle. Lauda recuerda: I called him, I said, I'm coming over to England, let's meet. And he turned up in King's Road in a cheap restaurant
with a bicycle with no air in the tires. He looked completely finished, long hair, clothes dirty. And I said to him, "Are you nuts or what? What do you mean? Look at yourself. James, you're gonna kill yourself if you continue like this. I have no money. How much money you need? I'll give you 300 pounds. But do something. Don't drink. I give you the money, I support you all the way, but come back. You have to come back." Esta conversación y la amistad que había nacido con la competencia como cuna hizo que Hunt realmente resurgiera gracias a la ayuda de su amigo Nicky. Hunt no volvió a correr, pero superó el alcoholismo y después fue contratado como comentarista deportivo en la BBC. Lauda y otros pilotos celebraron el regreso del carismático expiloto y amigo. Pero un piloto como Lauda tiene no solo la velocidad en las venas, en el ADN también necesitan competencia. Y eso hizo que tras unos cuantos años sabáticos y con la aerolínea ya estable y trabajando, Lauda aceptara la insistente invitación para correr de nuevo de parte de Ron Dennis. Y en 1982 regresaría a la máxima categoría, fichado por el equipo Marlboro McLaren International para probar el novedoso MP41, el primer auto de la categoría que contaba con un carenado o chasis de fibra de carbono. Lo que se esperaba de Nicky era que cumpliera con las exigencias de los patrocinadores y lograra convencerles al correr. Marlboro terminó accediendo a su fichaje y así Nicky lograba cerrar negociaciones por el que sería el segundo contrato más jugoso en la historia de la Fórmula 1, porque ahora había logrado exprimirles $3 millones a los de Woking por sus servicios. Esta temporada no sería la ideal, ya que el auto parecía en un inicio ser competitivo, pero Lauda peleó mucho con su herramienta de trabajo. La fiabilidad de nueva cuenta sería el punto flaco del auto. Durante la temporada de 16 fechas, Lauda de nuevo registraba muchos descalabros, con 6 abandonos, 2 carreras no disputadas y una descalificación en el Gran Premio de Bélgica. Esto haría que de las 7 carreras que completase, sumara una octava posición, una quinta, 2 cuartas, una tercera y 2 victorias en los grandes premios de Sudáfrica y Gran Bretaña, lo que le otorgaba los puntos suficientes solo para una quinta posición en el campeonato de pilotos por debajo de Alain Prost, piloto francés que había debutado en 1980 con McLaren y esta temporada se encontraba pilotando para el equipo Renault Elf. El campeonato este año se lo adjudicaría el sueco Keke Rosberg. De cualquier manera, Lauda permaneció en el equipo porque creyó reconocer el potencial de la escudería, pero el campeonato 1983 sería peor todavía. Recién operado del párpado, por problemas de visión debido a las cicatrices de las quemaduras, y con 15 fechas en el calendario, Nicky iniciaba bien con 2 podios, un tercer y un segundo puesto, pero a partir de ahí solo pelearía con su monoplaza que le frenaría con 7 retiros. También se anotaba una descalificación y una carrera no disputada. Esto le permitiría solo terminar 6 carreras del calendario, con solo 4 de ellas en los puntos. Terminaba 10º esa temporada, 5 puestos debajo que la pasada. Nicky de nuevo se empezaba a desesperar y presionaba a Dennis, ingenieros y mecánicos para mejorar el auto. Se metía mucho con los ingenieros a analizar cómo mejorar el monoplaza. Aquellos lo recuerdan como una verdadera máquina, serio y concienzudo. Era un piloto que había aprendido el lenguaje con todo y tecnicismos de los ingenieros para participar de manera activa en el desarrollo del monoplaza. Esa temporada la ganaría Nelson Piquet, piloto brasileño que corría para Fila Sport y se anotaba su segundo campeonato, seguido por Alain Prost, que se llevaba el subcampeonato corriendo todavía para Renault. Pero al abrir la temporada 1984, Prost cambiaría de colores y era fichado por Marlboro McLaren International como compañero de Lauda. Desde el inicio de la temporada quedó claro que el campeonato se definiría entre los 2 pilotos del equipo McLaren. Las mejoras del monoplaza les hacía prácticamente imbatibles. Entre Lauda y Prost se repartieron 12 victorias de las 16 posibles de la temporada. Y Nicky, pese a sumar 6 retiros y 5 victorias contra los 5 retiros y las 7 victorias de Prost, Lauda terminó superando al francés, ya que si no se llevaba la victoria, siempre, con excepción de una sola carrera que terminó en el 4º puesto en el Gran Premio de Europa, siempre terminó en el podio en segunda posición. Gracias a esto sumaba los puntos necesarios para llevarse el campeonato de este año, superando al joven Prost por solo medio punto a pesar de que el francés se llevara la victoria en las 2 últimas carreras, los premios de Europa y Portugal. Con esto el piloto austriaco se convertía en tricampeón, los 2 primeros con Ferrari y ahora de la mano de McLaren. La superrata había regresado. Desgraciadamente la temporada 1985 representó un desplome para Nicky, que pisó el podio con una victoria en solo una ocasión en el Gran Premio de Países Bajos, durante toda la temporada de 16 fechas, 11 de las cuales significaron retiros para el austriaco, y tuvo 2 carreras más no disputadas, lo que deja un total de tan solo 3 carreras, en las que logró la victoria mencionada y un 4º y un 5º lugar. Esta sería la última victoria que presenciase el mundo del icónico piloto, mientras su compañero francés se adjudicaba victorias y podios de manera casi aplastante con el mismo monoplaza. Después, se daría a saber que la salud de Lauda no era la propicia ya para correr en pista. Prost se llevaría el campeonato de esa temporada, y Lauda, que había tenido más problemas de fiabilidad que nunca, pensaba en el retiro.
pero no por la pobre fiabilidad del McLaren, sino temiendo que su salud empeorara. Esta vez se retiraría por segunda ocasión y de manera definitiva como piloto. A partir de aquí, se dedicaría en cuerpo y alma a su aerolínea, Lauda Air. En 1985 ya realizaba vuelos charter regulares y en 1990 obtuvo la autorización para realizar vuelos internacionales. Pero en 1991, el vuelo 004 de Lauda Air, tras reportar una falla mecánica, se estrellaría en un parque nacional en Tailandia. En esta catástrofe murieron 223 personas. Y Nicky no aceptaría que el fallo en el Boeing 767 hubiese sido humano, por lo que entraría en una disputa legal con la marca de aviones, y la ganaría al demostrar que el accidente no se debió a un error de pilotaje. En el año 1993 le informarían del fallecimiento de su amigo James Hunt, que por un infarto al miocardio se despedía de este mundo a los 45 años. A pesar de que ya se había mantenido limpio, los excesos ya habían hecho mella en su salud. Lauda, años después, le recuerda con cariño. He was a fantastic personality, he was funny, he was a man which you never forget when you know him. So James, I mean, there are very few people which I say they are still alive. You know, even they are dead since many years. If you can say this about somebody, he has been outstanding, because the people you forget. But the people who, especially for my life, and Hunt was a big part of that, I will never forget. He's still alive for me. En ese mismo año, Nicky demostró que no podía desligarse del ambiente del deporte automotor totalmente, y regresó a la Fórmula 1, pero ahora contratado por Ferrari como asesor externo. Permanecería en la escudería del cabalino rampante durante algunos años. Tristemente, en 1996 se divorciaría de su primera esposa Marlene Knaus. En 1997 reportaría una falla renal, por lo que recibiría un trasplante de riñón por parte de su hermano Florian Lauda. Los problemas personales le alejarían de nuevo de los emparrillados. Y en el año 2000 vendería Lauda Air, que terminaría operada por la actual aerolínea Lufthansa. En 2001 y 2002 regresaría a la máxima categoría para dirigir la escudería Jaguar Racing, pero saldría junto a otros 70 empleados por la reestructuración del equipo. Esta pausa la usaría en 2003 para fundar su segunda aerolínea, Nicky, que fue donde conoció a la que sería su novia en 2005, Brigitte Wetzinger, joven azafata que trabajaba en su aerolínea, 30 años más joven que Nicky. Apenas unos meses después se le detectaría nuevamente falla renal, por lo que uno de sus hijos se mostró dispuesto a donarle un riñón, pero resultó incompatible. Los estudios de compatibilidad sí los pasó su nueva novia, pero ante la reticencia de Lauda a recibir el riñón de su novia, ella le dijo: "Lo hago por ti, porque te amo". De esta manera su novia le regalaría años de vida donándole un nuevo riñón. Se casarían en 2008. Y la aerolínea Nicky después tendría una filial también fundada por el expiloto denominada Lauda Motion, que a la fecha se encuentra operando en Europa y es administrada por Berlin Airlines. En el año 2012 llegaría de nuevo al paddock, también como asesor y ahora también como accionista, pero ahora por parte de la escudería Mercedes, y fue el principal incitador del interés y ofertas de parte de Mercedes para atraer a Lewis Hamilton al equipo, que acababa de ser campeón 2 años atrás con McLaren, con quien él mismo fuese campeón. Lauda fue pieza clave para que Mercedes fuese durante 7 años seguidos la escudería más dominante en la Fórmula 1. En 2013 se lanza el largometraje Rush, donde se ahonda en la rivalidad entre él y Hunt, y el nacimiento de su fuerte amistad. Nicky fue pieza clave para la realización del filme al retroalimentar con datos y anécdotas a los guionistas. Peter Morgan approached me with the idea to make a movie out of that particular year, and he asked me if I could help him to tell him basically what happened, and give him the background of his knowledge about that season. Y al convivir con el actor que le protagonizara en la película. I asked him, is it difficult to play me? And he said, yes, because you are alive and you are known through television and other things. So people know how you talk and what you do. So it's very difficult for me to really play you. And this is his challenge. So he came to Vienna to get the Austrian language taught and my way of talking English, and I think he did a very good job to really be the real Niki Lauda. Esto daba a conocer a nuevas generaciones la existencia e importancia de este icónico piloto, que como ave fénix se había levantado literalmente de las cenizas para resurgir. Nicky ya había peleado con la muerte durante 3 ocasiones, después del accidente y con 2 trasplantes de riñón, pero en 2018 le tocaría lidiar una tercera, al tener que ser operado de emergencia para un trasplante de pulmón, que había resultado dañado durante su accidente a causa de la inhalación de gases tóxicos. Desgraciadamente, el 20 de mayo de 2019, la familia de Lauda anunciaría su fallecimiento a causa de un fuerte resfriado que se complicaría por el reciente trasplante.
De esta manera fue que la Fórmula 1 y todo el deporte automotor se despidió de uno de los pilotos más exitosos, icónicos y singulares del deporte, que aportó una visión muy particular, siendo uno de los primeros pilotos técnicos que retroalimentaban a los ingenieros, participando de manera activa en la mejora de los monoplazas. Peleó ferozmente y de manera activa para mejorar las condiciones de seguridad, tanto en los circuitos como en los monoplazas, para asegurarse de que ningún piloto sufriera lo que él vivió en carne propia. Do it all again. You know, with all the up and downs you have, there's never a life where you always have good things happening to you. Then I'm happy and think of the next day. I never rest in the past, which for me, in my philosophy, is wrong. Un piloto con un sentido del humor tan ácido que no le importaba reírse de sí mismo, haciendo aseveraciones como prefiero tener mi pie derecho bien que una cara bonita. O joyas como algunos hombres son feos de nacimiento, yo al menos tengo una excusa. Un piloto que no corría por el reconocimiento o por coleccionar trofeos, ya que de hecho estuvo dispuesto a regalárselos a su mecánico a cambio de que le lavase el auto de por vida. No, Niki corría por el mero disfrute de la velocidad y la competencia. Por eso se volvió contra su familia, para perseguir el sueño de ser uno de los más grandes pilotos y competidores de la Fórmula 1, la inolvidable rata de los emparrillados. Si te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte. También activa las notificaciones para estar al tanto del contenido que subimos. Y te recomendamos también estos videos que sabemos te pueden encantar. Por nuestra parte es todo. Te vemos en la próxima y hasta entonces, buena carrera.